¿Cómo le da, querida comunidad de Iglesia Puertas Abiertas? Otra vez estamos juntos un domingo para compartir un encuentro como iglesia. Y hoy vamos a participar de la Cena del Señor, vamos a orar, vamos a escuchar la palabra de Dios. Tenemos un invitado especial hoy, el pastor Guillermo Piovano de la Iglesia Luz y Vida. Nos trae un mensaje tremendo y desafiante para todos nosotros. Y el medio que Dios nos ha dado es este. No podemos presencial, pero sí digital, compartir todos juntos la Cena del Señor. Antes de compartir esto, que es lo que el Señor Jesucristo nos instituyó, quiero animarles a todos aquellos que todavía recién se están enterando del nuevo programa de grupos pequeños de influencia que hemos lanzado y que ya empezaron esta semana a funcionar, y durante las próximas semanas, grupos de matrimonios, grupos de jóvenes, grupos de adolescentes, grupos pequeños en casas presenciales, en la iglesia pidiendo turno presenciales, a través de Zoom, digitales, a través de WhatsApp, toda la iglesia en grupos pequeños. Y como decíamos en la reunión anterior, entendemos que este es el modo de iglesia neotestamentaria. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles que todos los días en el templo y por las casas se reunían para estar juntos, para participar de la mesa del Señor, como lo vamos a hacer nosotros ahora, y para poder orar juntos y escuchar la palabra. Así que entendemos que este es el tiempo de los grupos pequeños. Todos nos tenemos que sumar, todos tenemos que participar y vamos a ser tremendamente bendecidos. Pero no solamente para pensar en nosotros, sino para que nuestro radar esté alrededor, en nuestro barrio, en nuestros contactos, en nuestros prójimos, los potenciales cristianos que tenemos que ganar, pidiéndole al Señor que nos movilice para poder llegar a esas vidas. Así que quiero desafiar a toda la iglesia. Escuche bien, abra su casa para el Señor. Va a ser tremendamente bendecida. Abra su casa para un grupo pequeño. Haga de su casa un lugar de bendición. Cuando uno está dispuesto a dar todo al Señor, el Señor lo bendice. Invite a sus vecinos, comparta este nuevo material de transformados que estamos empezando a usar del pastor Rick Warren, video, lecciones, devocionales, un material maravilloso para poder estar en grupos pequeños y poder multiplicarnos. Así que dicho esto y con este desafío, nos preparamos para participar de la Cena del Señor. Yo les quiero leer un pasaje. Mientras tanto, le invito a que vayan a buscar, si alguno está dando vuelta en casa todavía, está por allí, tráigalo rápido. Es el momento de reunir la familia. Y si estás solo, es el momento de estar aparte con el Señor. Este es el momento con el Señor para recordar su obra en la cruz. ¿Y por qué lo hacemos? Para todos los amigos que nos están escuchando, lo hacemos porque la Biblia enseña que el Señor Jesucristo lo instituyó. Dice en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto estas palabras: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el mismo Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Aquí tenemos el pan. Aquella noche que fue entregado, dice, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y esta es la copa del nuevo pacto, que es mi sangre. Aquí está. Hagan esto y cada vez que la beban, dice la Biblia, háganlo en memoria de mí. Así que todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que vamos a orar por los símbolos. Yo tengo el pan, tengo la copa. Usted seguro ya lo preparó. Si todavía no lo preparó, vaya a prepararlo en casa. Y cada cristiano, cada familia va a participar en su casa y esto se va a multiplicar en decenas y decenas de hogares que participan y recuerdan la obra de la cruz. Lo que hacemos, lo hacemos pensando en el Señor y en su obra en la cruz. Así que vamos a orar ahora. Yo voy a orar por todos para que podamos participar y ahí cada uno va a participar primero del pan, luego de la copa y finalmente seguramente nos vamos a encontrar para orar por la palabra. Oramos ahora por los símbolos. Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa de recordarte.
porque esto es un encuentro de memoria. Gracias por el pan que nos habla de tu cuerpo, la copa que nos habla de tu sangre. Bendícelos ricamente y bendice a todas las familias y los cristianos que van a participar. Y te agradecemos, Señor, porque moriste en la cruz por nosotros, porque has limpiado nuestros pecados y nos has dado la vida eterna. Extiende tu bendición a cada hogar y a cada creyente que está participando en este momento. Participamos en tu nombre y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Participamos cada uno en casa. Muy bien, ya hemos participado de estos símbolos. Recordamos a todos los que quieran acercar sus ofrendas, porque lo que hacemos también es ofrendar al Señor. Pueden hacerlo a la iglesia, está abierta todas las tardes, pueden escribir para coordinar, si no pueden llamar a la iglesia y podemos ir a buscar sus ofrendas y sus diezmos, y si no pueden transferir a la cuenta de la iglesia, va a salir la placa ahora. Todos estos medios podemos dar de lo que el Señor nos da. Muy bien, dicho esto, recuerden que luego de la palabra de Dios vamos a orar todos juntos, ¿eh? No se vaya cuando termine el mensaje, que es el momento de interceder como iglesia. Pero hoy, antes de escuchar la palabra del pastor Guillermo Piovano, el desafío que nos trae, tenemos un momento musical, así que si se quiere unir y cantar y alabar al Señor, son las primeras veces que han podido ir el equipo de adoración a poder preparar esto en la iglesia después de todo el tiempo que no nos permitían hacerlo. Así que si quiere, cante con nosotros y luego de cantar, escuche la palabra de Dios. Un gran abrazo para todos. Cuán profundo
¿Cómo les va? Es un gozo estar con mi querida y amada iglesia, puertas abiertas aquí en la ciudad de Santa Fe, pero también diríamos ventanas abiertas para todo lugar donde pueda llegar este video y este pensamiento en esta noche, que con mucho amor y mucho cariño he estado meditando profundamente en la presencia del Señor. Hoy quiero hablarles de iglesia y pandemia antes y después. Atención, porque tengo una carga enorme que quiero compartir con vos, que quiero compartir con usted, mi querido hermano. Esté donde esté, sea quien sea, tenga los años que tenga, haga el ministerio que haga, piense lo que piense, pero quiero reflexionar junto en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, quiero reflexionar sobre... A ver, va a pasar algo con la iglesia, y cuando hablamos de iglesia estamos hablando de la iglesia de Cristo, indudablemente, los creyentes, convertidos, pero sobre todo en el concepto de la iglesia local, las congregaciones locales. Todo este tiempo de pandemia me han estado llamando pastores de, muchos lados, compartimos con un grupo de pastores de Santa Fe y todos estamos allí en la expectativa de ver qué va a suceder. Estamos mirando para atrás y decimos, ya no va a ser la misma normalidad que antes, vamos a tener otra normalidad. Ahora, ¿qué normalidad? ¿Vamos a poder hacer nuestros cultos normalmente? No lo vamos a poder hacer. Aquí en Argentina, ¿hasta cuándo se va a prolongar la cuarentena? Bueno, todas preguntas que no podemos tener una respuesta seria, pero yo quiero pensar antes y después de la pandemia, no importa cuándo termine. En España ya han dado por finalizada la pandemia, gracias a Dios, creo que en Italia también. Lo importante es, me gustó llamarlo así, iglesia y pandemia, antes y después. Y quiero leer una porción con vos y voy a referirme a los 6 realmente, ¿no? Entre signos de pregunta. ¿Realmente es así? Quiero pensar en este día con vos, con usted. No se trata esto de un súper sermón, ni mucho menos. Yo la verdad que estoy meditando esto en el corazón y quisiera meditarlo con usted que me está escuchando, con vos que me está escuchando, absolutamente para todos los creyentes. Hemos predicado el Evangelio y lo hemos hecho, pero tengo la carga a vos que sos creyente y a mí que soy creyente y a todos los que somos creyentes y venimos de familias quizás cristianas de muchos años, los que estamos y hemos vivido la iglesia local desde la cuna, pensando qué vendrá después. Lo anterior ya sabemos más o menos cómo es, pero ¿cómo será el después? Voy a leer, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, voy a leer el versículo número, en primer lugar, el número 10. 10. Dice así Pedro que se había subido a la azotea. ¿Te acordás de la conversión de Cornelio? Entonces Pedro sube a la azotea y después dice el versículo número 10, y Pedro tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, ¿no? Era una de las dimensiones espirituales. Esta palabrita éxtasis la usa el apóstol Pablo también. Una dimensión muy particular reservada a los apóstoles, este éxtasis espiritual donde había revelación de Dios de manera inminente. Entonces va a la azotea y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Entonces dice el verso 13, entonces le dijo una voz, levántate Pedro, mate y come. Y Pedro dijo, Señor, no. Fíjate, la primera palabra de Pedro fue no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz volvió otra vez, 3 veces. Pero dice el verso 19, mientras ya pasó la visión, se encontró con los hombres que había mandado Cornelio, y el verso 19, este es el texto, subrayado, dice así, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu con mayúscula, el Espíritu del cielo, el Espíritu Santo, no su Espíritu. Le dijo el Espíritu de Dios, he aquí 3 hombres te buscan. Pero fíjate esto, mientras Pedro pensaba en la visión. Lo vas a ver ahí en las placas, yo lo tengo aquí en el celular, me voy a ayudar con esta ayuda a memoria. Pensando realmente en la visión de Dios, en lo que Dios quiere para este tiempo de pandemia. Y yo quiero repasar estos realmente es así. 6 pensamientos que vamos a compartir hoy y quiero conversarlo, ¿no? Conversarlo con todos los que están allí, escuchando atentamente. Antes y después, por eso dice, los invito a pensar, fíjate lo primero, antes el templo,
después las casas. ¿Qué es realmente lo importante? ¿El templo o las casas? Yo me crié en una iglesia en Arroyito Hermosa con el templo, gracias a Dios por los templos. Lo hemos repetido todos los pastores en el mundo entero. Estamos empeñados en insistir, ahora sí, se nos hizo la luz, bueno, gracias a Dios, pasa el tiempo. Estamos empeñados a recordarle a los creyentes en todo el mundo, recordarles que los templos son buenos, pero no es lo más importante. Que los cristianos de la iglesia primitiva no tenían templo, esto lo sabemos bien. No había templos, los templos fue después de la época pasada la persecución, a partir del año 250, 300 después de Cristo empezó a llenarse de templos, pero los cristianos se reunían en casas, cada uno en su oikos, en su casa, con su entorno. Se convertía el hombre, venía, se convertía la mujer, se convertían los hijos, estaban los esclavos, los libertos, los que trabajaban, etcétera, etcétera. Las casas eran más bien amplias. Indudablemente que gracias a Dios por los templos y gracias a Dios por las reuniones, pero la pregunta que yo quiero que pienses conmigo hoy, ¿qué es realmente lo importante? ¿Te estás dando cuenta, mi querido hermano, que hemos vivido pensando y trabajando para que todo lo que espiritualmente ocurra dentro del templo? Fuera del templo somos otras personas. No somos los mismos. Cantamos en el templo, no cantamos afuera como cantamos en el templo. Leemos la Biblia, no leemos ni discutimos la palabra de Dios, ni tenemos clases fuera del templo. Tenemos comunión entre los creyentes, todo sucede dentro del templo. Qué bendición ahora en las casas estar compartiendo la cena del Señor. Es la primera vez en mi vida que comparto la cena del Señor con mi familia en la casa. El pan y la copa. Es la primera vez. Ahora tuvimos que vivir y tenemos, bueno, amén que hayamos vivido esto, pero frente a esta consulta, frente a este pensamiento, pensando en la visión, pensando en la misión, a ver, ¿qué es realmente lo que importa? ¿Qué importa? ¿Importa el templo? Hermano, no te asustes que no tengamos templo. Y si va a llegar el momento que nos pueden prohibir, como en algunos sectores de la iglesia perseguida, que nos impidan entrar a los templos, ¿qué vamos a hacer? Es profundo el pensamiento. Te invito a pensar que lo realmente importante no son los programas, son las personas. Por eso hemos llegado a un punto, los cristianos, al menos en Argentina, y me consta lo que voy a decir, con templos abiertos y casas cerradas. Las casas las empezamos a cerrar y las comenzamos a cerrar. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque la esposa sale y trabaja. Está todo bien, estoy de acuerdo, pero a ver, la empezamos a cerrar por miedo, por seguridad. Las empezamos a cerrar porque trabajamos de 8 a 10 de la noche y ¿cuándo vamos a estar para encontrarnos? El viernes, recuerdo un hermano decirme, el viernes es el día del sobrino, el sábado del nieto, el domingo de toda la familia. Bueno, en definitiva, las casas cerradas y los templos abiertos. Gloria a Dios, abramos las casas. Lucas capítulo 10, el Señor mandó a los 70, no los mandó a construir templos, los mandó ir casa por casa. No saludes a nadie cuando llegues, ¿te acordás? Llegues a la casa, decir pase a esta casa, si hay algún enfermo sanadlo y después decirle el reino de los cielos se ha acercado. Y así se convertían los creyentes. Primer pensamiento, antes los templos, después las casas. Qué hermoso sería que después de esta pandemia queden cientos de casas abiertas, no solo para la familia de la carne y la sangre, sino abierta para todas las familias. Que puedan encontrar en tu casa, abrir tu casa, querido. No importa si vives en un edificio, si vivís, no es la idea que entre cualquiera, que entren tus discípulos, vos los conocés, tenés que llegar a conocer bien tus discípulos, que entren a tu casa, que encuentren en tu casa, que puedan golpear la puerta, no que tu casa sea un sepulcro. Las casas de los creyentes son como los sepulcros, cerradas, lápidas. No podemos entrar, no sabemos quién está dentro y no sabemos, mucho menos sabemos, obviamente, cómo está. Que se vuelvan a abrir los templos, gloria a Dios, pero es el después de las casas. Segundo, realmente, y esto me gusta mucho, ¿no? Antes los creyentes viviendo en el modo oveja, hoy en el modo soldado, porque el que no es soldado no va a poder sostenerse en la fe. Yo quiero hacerte una pregunta. A todos los estudiosos de la Biblia quiero hacerles esta pregunta. La metáfora y la figura de la oveja, ¿no? El redil, la oveja.
Es una metáfora de la Biblia, está en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento. ¿Dónde prevalece más la metáfora? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿A quién se refiere el redil y las ovejas? Insisto, es una metáfora de toda la Biblia. Está en el Antiguo y está en el Nuevo, pero definitivamente a través de los profetas es una metáfora prevalente del Antiguo Testamento. No es del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús usa la misma metáfora, claro que sí, pero Él es el pastor. Cuando la oveja se pierde, indudablemente es un pensamiento en el marco escatológico del redil, no es la iglesia, es el pueblo de Israel. Por eso hay otras ovejas que no pertenecen al redil de Israel. Jesús habla de las ovejas. Primera Pedro está bien, también capítulo 5 al final dice que los pastores deben cuidar al rebaño y habla del rebaño. Cuando Pablo se despide de Mileto, dice van a venir ovejas, van a venir lobos que se van a enfrentar contra las ovejas. Está todo bien. Pero hermano, ¿dónde queda? Yo te pregunto esto, ¿dónde queda la metáfora, la figura del soldado? Primera Timoteo capítulo 2, ¿dónde queda la figura del labrador, el soldado que sufre penalidades y soporta y sigue y gana la batalla? ¿Dónde queda la figura del labrador que trabaja día y noche y antes de disfrutar de los bienes debe trabajar primero? Trabaja primero. ¿Dónde está la figura del obrero? ¿Dónde está la figura del embajador? ¿Sabes que sos embajador de la paz? No sos embajador del amor. Todo un tema me encantaría charlarlo alguna vez. Yo podría poner, antes vivíamos en el modo oveja con el templo, ahora el modo soldado, pero agregale, modo soldado, me encantaría, modo labrador, modo atleta, modo obrero, modo embajador de la paz. 2 Corintios 5:20 dice que tenemos la palabra y el ministerio de la reconciliación. No somos embajadores del amor, repito, bíblicamente hablamos, obviamente que somos embajadores del amor de Dios, pero ¿sabes una cosa? El evangelio, lo que vos y yo tenemos para darle a la gente, Lucas 10, cuando llegan a la casa, dice, saluden y digan, los amo. No, montón de gente expresa el amor hoy. No solo los cristianos expresan amor, hay gente que ha dado su vida por amor a otros. Lo mismo la esperanza. La esperanza no es un patrimonio de los cristianos, lo que sí es patrimonio del creyente es la paz. Por eso somos embajadores no del amor ni de la esperanza, estrictamente, claro que lo somos. Somos embajadores de la paz. El evangelio es el evangelio de la paz. Llegá a la casa y decís, te amo, querido. No. Llegá a la casa y decís, te vengo a ayudar. No, decí, paz sea a esta casa. Vivir en el modo oveja nos ha traído serios problemas, ¿no? El superpastor y vos que estás ahí, yo, la ovejita. ¿La ovejita qué hace? Se pierde, tiene hambre. No reniego, está en la Biblia. Somos ovejas. No quiero que nadie me llame, Guillermo, somos ovejas. Sí, somos ovejas. Pero otra cosa es vivir en ese modo, que me tienen que estar dando de comer, que me tienen que estar señalando el pozo, que el domingo, yo digo así, no te ofendas, ¿no? Los pastores a veces tratamos a los creyentes como ovejitas tontas, que se pierden, se desaniman, y que está curándola. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con Efesios capítulo 6 que dice que Pablo nos dijo, a ver, ovejitas, pónganse las botitas, pónganse un casquito, arréglense la dentadura para comer el pastito? No, vestite como soldado. Realmente, ¿cuál es la metáfora? Las dos. En la Biblia están las dos. Pero antes de la pandemia creo que solo vivíamos en modo oveja. Yo te invito a que salgas del modo oveja. Creo que don Agustín Bistock, un viejo misionero, solía decir, para quien lo conoce, andaba con la casilla rodante. Él venía a casa y le decía a don Piovano, a mi papá, ¿no? A los creyentes hay que predicarles el evangelio, que se conviertan cuando son creyentes, ayudarlos, guiarlos, pero que aprendan a andar solos. Eso viene ahora, no me quiero extender. Pero tenés que salir del modo oveja. No podés permanecer, y este modo oveja a los cristianos en el mundo nos ha hecho mucho daño. Porque justamente comemos en el templo, nos alimentamos bien en el templo, recibimos las caricias en el templo, expresamos nuestros deseos en el templo. Todo ocurre en el templo. Afuera, los globos se hacen una fiesta con nosotros. No sabemos hablar, no sabemos cantar, no sabemos estar en un restaurante y decir vamos a orar y bajar la cabeza y que la gente vea que yo estoy orando. ¿Cuál es el problema? Que la gente vea que yo estoy orando. Si un musulmán estaba en Barcelona, cayó en una plaza, se puso y se acuesta y hace unos gestos terribles en un avión. Me acuerdo una vez un judío al lado mío agarró y se puso a dar golpes así como si tuviera... y no tiene vergüenza.
Y no tiene vergüenza. Una vez en Buenos Aires, esperando también en un aeropuerto, un judío, todo lleno la sala de espera. Él armó su altar, se puso la kipá en la cabeza, abrió el libro sagrado y ninguna vergüenza. Ellos viven en otro modo. Aprendamos los creyentes con la pandemia. El modo oveja está bien. Y del modo oveja, acordate que el pastor, más que el pastor de iglesia, es el Señor, porque Él dijo, yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. No le quitemos ese rol al Señor. Tercero, así que antes y después, ¿no? Antes el templo, después las casas. Amén. ¿Qué es realmente importante? Las vidas, claro. Segundo, antes las ovejas, después los soldados. Ponele allí soldados, embajadores. Mirá todas las figuras que hay en el Nuevo Testamento y nos hemos quedado embobados con el concepto de la oveja y de ahí no salimos. La metáfora también son las demás. Yo te invito a pasar de modo, como el celular, ¿viste? Modo avión, modo oveja, tachalo un poquito y pasá al modo soldado, embajador de la paz. Me gustaría seguir hablando de todo eso. Tercero, realmente, ¿no? ¿A quién realmente Dios habla y utiliza? Antes, algunos grandes, algunos, puse así para que rime con sacerdote, no, algunos grandotes, ¿no? Después, no, estamos aprendiendo que somos todos sacerdotes. Está en la placa allí, fíjate, ¿cómo? Antes, los grandes hombres de Dios, solo algunos hombres de Dios. Yo me pregunto esto, ¿no? Yo fui un admirador de los grandes hombres de Dios toda mi vida. Uno sueña cosas, yo era muchacho y me leía... estaba en una ciudad que no era fácil comprar los libros. Mi querida madre pasaba un vendedor ambulante cristiano y le compraba libros. Ella compraba cosas para que yo la lea. Una vez compró los libros de Schaffer. Me estimó demasiado mi mamá y me compró 2 volúmenes de Schaffer. Y yo, ¿qué es esto, mamá? Schaffer. Yo me puse a ver qué era Schaffer. Antes no estaba Google. Y entonces tuve 2 años y medio leyendo la introducción de Schaffer. Nunca pude salir de ahí. Bueno, es un gran libro, obviamente, ¿no? La teología de Schaffer. Así que caían libros, y yo recuerdo la historia de Martín Lutero, El Peregrino, lo leí como 3 o 4 veces, Juan Munián. ¿Qué más? Historia de grandes hombres, de David Livingstone, Dios mío, ese hombre que trabajaba en plena selva, dejaba su familia por servir al Señor. La historia de Charles Spurgeon, cómo me gustaba Charles Spurgeon. Llegué a leer un librito de Charles Spurgeon con mensajes casi literalmente copiados, con un sistema en esa época que se lograba reproducir los mensajes de Charles Spurgeon en el tabernáculo. Cómo me gustaba, por favor, leerlo. Yo me imaginaba escuchando eso, grandes hombres de Dios. Y sí, después Juan Calvino, me acuerdo, 2 libros de Juan Calvino me leí completo. Distintos enfoques de la vida de Juan Calvino. ¿Cuántos libros he leído? Contemporáneos de ahora también. Un explorador valiente. La historia de don Guillermo Pine. Me pongo melancólico. La historia de don Guillermo Pine, uno de los primeros cristianos que desembarcó en Argentina de nuestras iglesias. Anduvo por aquí, por Santa Fe también. Murió y tuve la oportunidad. Me saqué una foto en su tumba, en La Paz, Bolivia. Creo que era La Paz o Sucre, no me acuerdo. Fíjate vos, los grandes hombres de Dios. Ahora, ¿cuántos grandes hombres de Dios se necesitan para evangelizar el mundo? Yo leo el Nuevo Testamento y no encuentro ningún gran hombre de Dios, son todos pequeñitos. Pablo empezó siendo grande, reclamando su apostolado, pero terminó diciendo, yo de todos el más pequeño. A ver, sí, Guillermo, está bien, gracias a Dios, no reniego de los grandes hombres de Dios, gloria a Dios por los grandes, aquí en Santa Fe estamos y hemos tenido grandes hombres de Dios también, pero ¿qué pasa con el resto? Esa es mi pregunta. Porque si hay grandes hombres de Dios, quiere decir que todo el resto somos pequeñitos y que no nos toca la obra. Estamos esperando que aparezcan Mesías y profetas. Me suena mucho el Antiguo Testamento eso, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la vida del creyente. Mira, gracias a Dios por todos los grupos de hermanos, ¿sí? Pero algo que han recogido los hermanos libres en este tiempo, hace muchos años, es una premisa que es el sacerdocio universal del creyente. Y a mí me gustaría conversar en el después de la pandemia para decir, así como salimos del modo oveja para ser soldados, embajadores, salir de este modo de estar siguiendo a grandes hombres, grandes hombres. La idea es ver quién tiene la voz de Dios. Entonces lo sigo, ¿por qué no mejor pensar que vos sos un sacerdote? ¿Sabes qué significa el sacerdocio? Que vos interpretás la Biblia. Yo puedo hablar mucho de esto, pero déjame quedarme con esto solamente. Interpretar la Biblia. No,
está bárbaro. Dios tiene sus maestros en la iglesia, por eso están los dones, ¿no? Pero los maestros no reemplazan ni deberían reemplazar que vos y yo interpretemos la palabra de Dios. Antes, algunos grandotes, grandes hombres de Dios. El después, todos somos sacerdotes. Y esto estaría, ¿sabes? Uno de mis queridos discípulos que el Señor me ha regalado en estos últimos años, José Luis, me mostró un mensajito que le llegó de un amigo que profesa la religión católica, apostólica romana. Le mandó un mensajito y le puso así, entre otras cosas, a José Luis, mi discípulo, le puso así. Él me mostró el mensaje, ¿no? La Biblia no es de interpretación privada. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, bueno, estuvimos leyendo 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2. ¿Cómo que la Biblia, 2 Pedro, cómo que no es de interpretación privada? Vos podés interpretar la Biblia. No solo podés, vos la tenés que interpretar. Mamá, papá, en la pandemia aprendamos a interpretar la palabra de Dios. Tenés que vos mismo, aunque no sepas griego, no sepas el hebreo, no sepas el original y no hayas hecho ningún curso absolutamente de nada de Biblia, ni de teología, ni de hermenéutica, ni de homilética. Lee la Biblia, saca la Biblia, como dice el capítulo 15 de Jeremías, comete la palabra. Necesitamos un ejército de soldados en la calle, mucho más que ovejas, que seamos sacerdotes todos los días, porque donde vos estás, el reino de los cielos está con vos. Y no solo por tu conducta, tu palabra, y que podás leer la Biblia, enseñásela vos a tus hijos, mamá, papá. No tiene que ser el maestro de la escuela dominical que está en el templo y que te espera el domingo. Gloria a Dios por todos los maestros de escuela dominical. Yo recuerdo a mi tío siempre una bendición. La famosa clase número 6, no me olvido más. Pero no alcanza, ¿entendés? No alcanza. Porque en la vida las tentaciones, las aflicciones nos van hackeando al punto tal que si no sabes comer la Biblia todos los días, caes en manos del enemigo. Jeremías capítulo 23, léelo. A mí me ha golpeado fuerte. Es palabra para los profetas. ¿Sabes qué le dice en el verso 18, si no me recuerdo mal? Dice así: ¿acaso quién va a escuchar la voz de Dios en el secreto y estar atento a su voz? Y estar atento a su voz. Una expresión del hebreo del Antiguo Testamento muy común. ¿Quién inclinare el oído? ¿Para quién? Los grandes hombres. Solamente los grandes hombres. Solamente los grandes hombres de Dios son los que se ponían de rodillas a orar y podían contar experiencias espirituales sublimes. Solamente los grandes hombres. Vos no. Nunca te pasó, nunca vibraste, nunca temblaste, nunca te postraste boca abajo en la pieza orando y clamando al Señor sin ninguna necesidad especial, porque cuando nos toca alguna enfermedad y sí clamamos, pero cuando no nos pasa nada, anhelar al Señor. Dios Padre para conocerte cada vez más profundamente, al Hijo para servirte hasta lo más extremo y el Espíritu Santo para manifestarte hasta lo más sublime en la presencia del Señor en el secreto. Yo si le pido a Dios algo para el después, ¿sabes qué sería? Que los grandes hombres sigan, gracias a Dios, pero yo preferiría, como hemos escuchado muchas veces, pequeños hombres de un Dios grande. Y que todos aprendamos a ser sacerdotes. ¿A quién habla Dios? ¿A quién le habla? A vos te habla, mi hermano. Agarra la Biblia. No, la Biblia no es para leer. Devocional, ya está. No, la Biblia hay que estudiarla. La Biblia hay que escudriñarla. Hay cada vez más y más institutos y escuelas de Biblia y de teología, y yo, la verdad, he dicho en otros momentos, para el que me escuche con dos mensajes, va a decir, hace unos años en Carlos Paz decía que esto del autodidactismo se terminó, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra generación era difícil acceder a un espacio académico. Pero estoy hablando para aquellos que especialmente quieren estudiar la Biblia para una actividad especial que el Señor está llamando, indudablemente. Pero que no vivamos como en la época medieval, el oscurantismo, que en la Biblia le interpretan solamente a algunos, que es de interpretación privada. Si no lo dice fulano, no, para mí no existe. Vamos a consultar a Mengano, porque yo no tengo ni idea de eso, hermano, no tengo ni idea. Agarra la palabra. No, miren, antes, solo algunos grandes.
El mundo no se va a llenar del Evangelio con algunos grandes. El mundo se va a llenar del Evangelio cuando todos oficiemos nuestro oficio de sacerdote. Somos reyes y sacerdotes y cantidad de pasajes al respecto. ¿A quién realmente Dios utiliza? A todos. Todos aquellos que toman la decisión de abrir sus casas. Y cuando decimos casa es más que el edificio, la familia, que se convierta la esposa, los hijos. Y si no se convierte, que se críen con el Evangelio. Seguimos orando por ellos. Y los hijos que, no salen muy bien, no importa, seguimos orando por ellos, pero la casa. ¿A quién usa Dios? A aquellos que deciden salir del modo oveja y ponerse en el modo de conquista. Aquellos que no solo se entusiasman con los grandes, sino que aprenden que todos somos sacerdotes. Cuarto, y me apuro para terminar. Antes, clasificados. Yo quisiera ver después, en vez de clasificados, calificados. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es realmente la diferencia? Nosotros estamos acostumbrados con esto de la vida de las iglesias en los templos, que ha sido una bendición. Insisto, una gran bendición, que hubiese sido no tener nuestro templo cuando yo era pequeño, gracias a Dios. Y anhelo templos cada vez más grandes y gracias a Dios, pero claro, nos hemos escondido, nos hemos refugiado adentro de eso. Los que viven por fe, miren, he escuchado tantas clasificaciones, ¿no? Los que viven por fe, los que no viven por fe. Los llamados, los que no son llamados. Los consagrados, los no consagrados. Los que están a tiempo completo, parcial, sin tiempo completo. Bueno, no sé. ¿Cuál es la diferencia? 1 Pedro capítulo 2 dice, el verso 15, si no me equivoco, fuimos llamados a una vida santa. Como Dios es santo, nosotros hemos sido llamados a una vida santa. El apóstol Pablo lo repite montones de veces, llamados a una vida diferente. Llamados para ser separados para el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es separado? ¿Quién está llamado? ¿Por qué hacemos tanta diferencia? ¿No nos damos cuenta que hemos hecho como la iglesia popular? Tenemos armado un clérigo de hombres excepcionales, tiene que ver con el punto anterior, ¿verdad? Hombres excepcionales que parece que ellos son los que tienen que predicar, nosotros ofrendamos para que ellos sigan, y vos y yo estamos viviendo una vida mediocre, sin ver a Dios. ¿Sabes? Calificados. ¿De qué manera? No necesitas ningún llamado especial. Sí, la obra misionera es otro tema. Hay llamados muy especiales, pero ¿sabes qué? Vos y yo no necesitamos ningún llamado. Ponete en este modo, en modo de ser un calificado. ¿Quién califica? El obrero, como dice Pablo, que es aprobado no por los hombres, sino por Dios. Ese califica. Y ese es el que Dios usa. No importa si sos tiempo completo, tiempo incompleto, si te dicen que vivís por fe o no vivís por fe. Yo en lo personal hago un llamado a donde llegue, no sé a dónde va a llegar esto, pero hace tiempo que vengo haciendo. Con todo temor, Señor, basta de clasificar como la Biblia no clasifica. En lo personal, vivir por fe, no vivir por fe, que estoy llamado, que no soy llamado, que consagrado, no consagrado, que, ¿sabes? La Biblia habla de creyentes espirituales y carnales. Que yo sepa, no habla más de otra cosa. Creyentes, incrédulos. Habla de los que tienen fe débil y los que tienen la fe fuerte. Las otras clasificaciones son inventos nuestros. No nos hace bien. Quinto, y vamos terminando. Me voy a pasar 5 minutos nada más. Mirá. A ver, vamos a repasar. Antes y después de la pandemia, ¿no? Pensando, realmente, ¿cuál es realmente lo importante? Antes el templo. Después las casas. Amén. Antes el modo oveja, después el modo embajador, soldado. Antes solo para algunos grandes hombres de Dios. Después todos sacerdotes. Antes depende la clasificación. No, ahora los calificados. ¿Cuál realmente es la verdad? ¿Cuál realmente es la verdad? ¿A qué me refiero? Jeremías 23, léelo, te lo repito, es una palabra para los profetas, ¿no? Pero Jeremías 23 dice en uno de sus versículos, a partir del 19, él reclama de los profetas y dice, ¿saben? Los profetas andaban, como dicen los muchachos ahora, en cualquiera, nada más que no se lo veía públicamente, en tropiezos, en adulterios, en mentiras, e hipocresía. Fíjate vos.
Hablamos con un matrimonio que estuvimos cenando juntos. Mirá, la pandemia, basta de hipocresía a los creyentes. Basta de hipocresía. Y sabes que la vida de culto disfraza todo eso. Yo estaba en una querida iglesia, la que amo, antes de estar en la nueva iglesia, ¿no? Y yo decía, claro, cuando empezó a crecer la iglesia, numéricamente creció, gracias a Dios, yo estaba en la puerta saludando, y yo me di cuenta que había hermanos que venían cada 15 días. Claro, cuando aumenta el número en la iglesia, no sabés quién es el que viene y quién no viene. El tema no es si voy a la iglesia o no va, sí, claro, es uno de los, un hermano que no se congrega, obviamente está fuera de la palabra de Dios, y hay que congregarse en el templo porque ahí estamos todos los creyentes. El templo es útil para celebrar todos los creyentes. Decimos que oramos, no tenemos vida de oración. Es mentira. Es mentira. Miren, obviamente estoy hablando en general, ¿verdad? ¿Vieron las manitos en el celular? Lo he dicho otras veces eso, ¿no? Hermano, ore por mí, las manitos. Una manito, poco grave. 2 manitos, más grave. Si te ponen 5 manitos, porque está muriéndose el hermano, hay que poner, y dice, voy a orar. Lo cierto es que no oramos. Decimos que vamos a estudiar la Biblia, no la estudiamos. ¿Cuál es la verdad? Antes, lo que se ve. Al templo vamos, ¿no? Y cantamos, nos ven predicar, estamos bien peinaditos, nos ven hablar, y eso lo hablo para mí. Porque he aprendido que solamente en la presencia del Señor, superando mis debilidades, esa es la gran batalla. Cuando vos y yo aprendemos a guardar nuestra vida en santidad. Estoy escuchando a unos videos, vieron que ahora uno escucha video, ¿no? Les recomiendo escuchar los videos, entre otros, de la brillante exposición que hace John McDowell acerca de la pornografía. Pone así, John McDowell, pornografía. Él llegó a decir que el 70% de los pastores miramos pornografía. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué tantas peleas entre los creyentes? ¿Por qué tantos templos hermosos, iglesias hermosas y ofendido porque no está en la lista, porque no canta, porque en el coro de niños mi nene no canta, porque el coro de mayores me sacaron, porque me apagaron la luz, porque si acá no sos piovano nadie te lleva el apunte? ¿Por qué tanto de eso? ¿Qué después anhelo? Que realmente vivamos una vida lejos de la hipocresía. Donde lo que podamos transmitir sea la verdad de lo que vivimos. Alguien dijo una vez, lo que verdaderamente somos no se va a saber acá en la tierra, se va a saber después. Termino. Antes la proclamación, después la multiplicación. Estamos llenos de ministerios que predicamos el Evangelio. ¿Cuál es realmente la misión? Sí, hay que proclamar el Evangelio, pero ¿sabes una cosa? Asociado a los grandes hombres, parece ser que las predicaciones van a suceder solamente en grandes eventos. Y no hemos aprendido lo que enseñó Jesús, Mateo 28, que es la multiplicación. Que vayamos, que las personas se conviertan, se bautice, sea enseñado y guarde todas las cosas que Jesús dio y que después salga a hacer lo mismo que hacían los apóstoles. Eso se llama multiplicación. Jesús le dijo, vos Pedro predicá, vos bautizá, y separó la gran comisión como una pieza, una parte a cada uno. Jesús mandó a todos a hacer exactamente lo mismo, a hacer que todos tenían que predicar, bautizar, enseñar y enviar. Anímate a tener discípulos. Empezá a multiplicarte. No necesitamos templo para multiplicarnos. Lo vamos a necesitar para congregarnos a celebrar la cena del Señor. Lo más hermoso que podemos hacer en un templo es eso. Alabar al Señor. Antes la proclamación, hoy la multiplicación. Para que discípulos, en nuestra iglesia hemos apropiado este lema, ¿no? Somos discípulos, que hacemos discípulos para que hagan discípulos. Dios te bendiga. Te voy a repasar nuevamente las plaquitas allí. Seis realmente, pensando, como Pedro, pensando en la visión. ¿Qué es realmente lo importante? ¿El templo o las casas? ¿Cuál es realmente la metáfora? ¿La oveja o los soldados? Antes algunos grandes, después todos sacerdotes. Antes clasificados, depende de quién sos y dónde, qué lista estás. Hoy solo los calificados. Antes lo que se ve, ahora importa lo que no se ve. Antes la proclamación, ahora la multiplicación. Queridos,
seamos lo que Cristo quiere que seamos. Amén. Oramos al Señor Padre Dios. Padre Dios, en el nombre de Jesús, que tú multipliques tu palabra en el corazón de cada uno. Lo hagas como Jesús lo hizo, Señor, con los panes de aquel niño. Multiplícalo, multiplícalo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.